Hola comunidad Meuni, hoy vamos a conocer los 10 pasos para la elaboración de pruebas en el lanzamiento de nuevos productos. Yo soy Oscar Andrés Walter Ramírez, especialista en gerencia de proyectos y docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Antes de empezar te quiero regalar este dato importante. Según Confecámaras, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio nos indica que el 60% de las empresas emergentes en Colombia se quiebra antes de cumplir 5 años de vida, o sea que de cada 10 empresas solo sobreviven 4 al cumplir 5 años de vida, y además nos dice, también ese informe, que entre el 20 y el 30% de las empresas nacientes tienden a desaparecer en el primer año, o sea que de cada 10 empresas, 2 o 3 empresas desaparecen. El primer paso que debemos identificar es el tipo de prueba. Tienes que definir el tipo de prueba que se va a realizar y básicamente qué tipo de información va a recolectar, si es cualitativa o cuantitativa. Ejemplos de tipos de pruebas que se pueden realizar: focus group, prueba de usabilidad, entrevistas, encuestas, observación y degustaciones. En esta primera plantilla encontramos que el focus group suele reunir entre 5 o 10 personas expertas en el tema. Siempre cuentan con un moderador que lidera el intercambio de ideas y va tomando apuntes, y estas personas lo que hacen es hacer retroalimentaciones del prototipo que tú estás presentando, ¿cierto? Con el fin de luego aplicarlo en el modelo final que va a salir al mercado. Aquí tenemos otras dos técnicas: las pruebas de usabilidad, que normalmente se utilizan en pruebas de prototipos de aplicaciones y páginas de internet, ¿cierto? Que consiste en seleccionar a un grupo de usuarios de una aplicación y solicitarles que lleven a cabo las tareas para las cuales fue diseñada esa aplicación o esa página web, ese desarrollo, ¿cierto? Toman nota de la interacción y particularmente los errores y dificultades con los que se encuentra el usuario. La entrevista es otra técnica que se utiliza, es un intercambio de ideas, opiniones, mediante una conversación, donde existe un entrevistador y un entrevistado. Existen entrevistas semiestructuradas, estructuradas y libres. Las estructuradas es cuando el entrevistador y el entrevistado conocen previamente las preguntas que se van a realizar. Las semiestructuradas cuando hay un conocimiento previo de algunas preguntas y se aplican otras preguntas que van surgiendo a medida que se va desarrollando la conversación. Y las libres ya viene siendo un proceso de conversación, y van surgiendo preguntas a medida que se va desarrollando el tema. En esta plantilla tenemos otras dos técnicas de recolección de información: la encuesta, que es un procedimiento en el cual se recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, y la observación es la técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho caso, tomando información que le permita registrarla posteriormente para su análisis. Aquí tenemos las degustaciones. Básicamente consiste en darle una prueba real del producto al consumidor final. El consumidor final la toma y simplemente miramos la reacción que tiene ese consumidor final cuando realiza la prueba del producto, ¿cierto? Esto siempre va acompañado, o en lo posible va acompañado, de una encuesta de satisfacción donde el consumidor evalúa cómo le parece el producto. El segundo paso es la definición del problema. Recordemos que ustedes ya definieron un problema, una situación de mercado al inicio del proceso. Básicamente en ese punto hay que validar esa información, recordarla, traerla, acotarla de nuevo para que podamos identificar qué hay que controlar, qué hay que manipular y qué hay que medir durante la prueba. El tercer paso son la definición de los objetivos. Como todo proceso, hay que identificar unos objetivos generales y unos objetivos específicos del proceso de evaluación del prototipo. En la parte inferior podemos encontrar la redacción semántica de ese objetivo. Siempre está constituido por un verbo infinitivo, un fenómeno a estudiar, un objeto en el sistema de donde el problema existe y se desarrolla, y una acción de investigación. El cuarto paso es el perfil de los participantes. Todo depende del tipo de prueba que vas a realizar. Si es una encuesta, una entrevista, un focus group, ¿cierto? Entonces tú decides qué tipo de participantes vas a tener ahí apoyando el proceso. Siempre hay que identificar unas características, unas variables del tipo de participante que queremos que participe en el proceso. ¿Cuáles características? Edad, género, estatus socioeconómico, destreza tecnológica, en fin. El cuarto paso es el diseño de la prueba. En esta fase también debemos plantear las preguntas y plasmarlas en el formato. Entonces tú decidiste en el primer punto hacer, por ejemplo, una encuesta. Entonces básicamente aquí vamos a plasmar en un formato qué tipo de preguntas va a llevar la encuesta, o la entrevista, o el cuestionario. El sexto punto: realizar una prueba piloto, con el fin de comprobar que todo funciona correctamente y de resto poder corregir cualquier impasse, hacer ajustes, ¿cierto? Entonces realizamos una prueba piloto antes de
aplicar la prueba real. El séptimo punto, hay que programar actividades, hay que identificar el tiempo, los materiales y el lugar. Básicamente, identificar actividades, responsables, tiempo, materiales y lugar. Materiales como manuales, computadoras, instrumentos, cámaras fotográficas. Igual también recursos operativos y recursos especiales. El octavo punto, hay que definir las funciones de los responsables de la prueba. Es importante definir las funciones que van a tener las personas responsables de organizar y ejecutar la prueba, de modo que se pueda actuar coordinadamente en caso de algún imprevisto. ¿Cierto? Que si falló la cámara de video, que es responsable de las cámaras de video, que si falló el formato de recolección de información, la encuesta, la entrevista, no es legible, quién es el responsable de ese proceso. Definir funciones y responsables específicamente de actividades muy concretas. El noveno punto es llevar a cabo la prueba. Cuando llegue cada uno de los usuarios o que van a apoyar el proceso, es importante transmitirle tranquilidad y explicarle con detalle lo que se va a hacer, ¿cierto? Y lo más importante es hacerles entender que ellos no son los que van a ser evaluados, los que van a ser evaluados o el que va a ser evaluado es el producto que se está presentando. El décimo paso, el paso final, es analizar los datos y proponer mejoras. Hay que recopilar toda la información obtenida en documentos, en formatos, en videos, en grabaciones, extraer de ellas debilidades detectadas. Deberemos plantar nuestras propuestas de mejora con el fin de que se apliquen esas propuestas de mejora en el producto o servicio que nosotros queremos ofrecer finalmente al consumidor, para que éste disfrute una buena experiencia de usuario, que es al final de cuentas nuestro objetivo final. Bueno, comunidad me une, y aquí les cuento el reto. El reto. Primer punto, hay que definir los participantes, los cuales le va a aplicar la técnica de recolección de información. Entonces, ¿qué tipo de participantes le vas a hacer la técnica? Y además, eso tiene que ir acompañado con algunas variables como ubicación, género, edad de los participantes, el nivel económico, la destreza o habilidad que tengan con el producto o servicio que se va a evaluar. El segundo punto del reto es definir la técnica de recolección de información. ¿Qué técnica vamos a utilizar? Encuesta, entrevista, focus group, observación, o vamos a utilizar dos técnicas, observación con encuesta, o un focus group con una entrevista, o un focus group con una encuesta. Aquí es importante identificar que esta es la técnica de recolección que le vamos a aplicar a los participantes que definimos en el punto número 1. El tercer punto del reto es diseñar el formulario que vas a aplicar en la prueba dependiendo de la técnica de recolección. Por ejemplo, si vas a utilizar una encuesta, el formulario de preguntas, ¿cierto? En el diseño de la herramienta debes tener en cuenta que vas a identificar los siguientes aspectos. Tiene que ir plasmado los siguientes aspectos. Preguntas que logren identificar si el prototipo es funcional, si realmente ese prototipo soluciona el problema. Preguntas que vayan relacionadas con la usabilidad del prototipo. El prototipo es fácil de usar, ¿cierto? Preguntas que vayan relacionadas con los beneficios propuestos, realmente los percibe el cliente potencial, ¿cierto? Preguntas que vayan plasmadas si realmente se identifica o existe un diferencial, una ventaja competitiva y comparativa del producto o servicio que estoy ofreciendo. Y si finalmente el cliente está dispuesto a pagar por ese producto o servicio que usted está ofreciendo. Ya identificado el reto, les tengo una noticia. La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena es que el piloto eres tú. Muchas gracias por la atención. Que me les vaya muy bien en esta aplicación del reto.